que hoy día nos va a compartir, ¿no? Esta capacitación, esta especialización para, ¿no? para nuestra labor educativa. Profesora Mercedes ha tenido ¿no? un percance con su mamita, entonces por eso es que estoy dirigiendo en esta oportunidad. No sé, señorita Berta, si ya empezamos. Señorita secretaria del Grupo Siembra, nos... Sí, muy buenas noches. Sí, si ustedes lo permiten, en todo caso, no hay ningún problema. Empezamos de una vez. ¿Los convocados son más o son los cuatro como siempre? Sí, solamente estamos 3, con usted 4. Ya, listo, entonces, empecemos. A ver, un momentito, por favor, voy a prender un ratito mi cámara, pero después la vamos a apagar para que sea más, el internet más fluido. Listo. Listo. Muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Muy bien. A ver, vamos a empezar con la sesión del día de hoy. Por favor, permítame compartir mi... Muy buenas noches, profesor Ignacio. Listo. Voy a compartir mi pantalla un ratitito. Ay. Ya, ¿qué pasa? Ahorita loco esto. Ya, bien, bien. Listo, voy a apagar esto. Muy bien. Los compromisos de gestión, ¿no es cierto? Nosotros, a ver, empecemos por esto. Todas las instituciones trabajamos por compromisos de gestión. ¿Sí? Son los indicadores que dicen si estamos avanzando en todo sentido. No solamente puede decir gestión, bueno, entonces estamos hablando de directores. No, no necesariamente. ¿Sí? Estamos hablando de todo el trabajo de la institución educativa. Listo. Estamos hablando de todo el trabajo de la institución educativa que tiene que ser evaluada, ¿no es cierto? Y es evaluada por indicadores. Pero estos indicadores se refieren a los compromisos de gestión escolar, ¿sí? En este 2021 se empezaron ya, ha habido un cambio en cuanto a los compromisos de gestión escolar y eso es justamente lo que tenemos, porque nosotros conocíamos, sí, 5 compromisos, ¿sí? Pero han cambiado, ya no son los mismos. Entonces, empecemos. ¿Qué son los compromisos? Como les decía, son estándares que permiten convertir, ¿no es cierto?, y operacionalizar la gestión escolar en indicadores, como les decía, ¿sí? Entonces, estos compromisos reflejan cómo está avanzando o no nuestra institución educativa. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta bien claro que los compromisos de gestión son de dos tipos, de resultados y de condiciones.
¿sí? Entonces, de resultados, porque se refiere a los resultados priorizados que se busca alcanzar en esta institución educativa durante, y no vamos a decir durante un año, pero sí medimos año a año, ¿sí? Pero también podemos, y esa medida de año a año, o sea, la anualizamos, ¿no es cierto? Medimos analizando, ¿sí? Analizamos los indicadores. Entonces, como dice, que busca alcanzar la institución para los y las estudiantes en función de su desarrollo integral. Y los compromisos de gestión por condiciones consisten en qué condiciones se deben dar, ¿sí? De funcionamiento para cumplir esos compromisos de resultados. O sea, hay condiciones. Entonces, ¿cuáles son esos compromisos de resultados? O sea, ese es ya, a ver, vamos a decir, para que se me entienda, los compromisos 3, 4 y 5 son los compromisos de condiciones que van a permitir los resultados, ¿ok? Que son el 1 y el 2. Los compromisos de resultados, los compromisos 1 y compromiso 2. Y ahora vamos a mirarlos y van a ver que efectivamente han cambiado. Por ejemplo, el compromiso 1 dice desarrollo integral de las y los estudiantes, ¿sí? Y antiguamente era retención, ¿no es cierto? Después, el compromiso número 2, acceso de los estudiantes al servicio educativo peruano, sí, servicio educativo, eso significa servicio educativo peruano, hasta la culminación de su trayectoria educativa. El compromiso de gestión 3, gestión de las condiciones operativas orientada al sostenimiento del servicio educativo ofrecido por la institución. El compromiso 4, gestión de la práctica pedagógica orientada al logro de aprendizajes previstos en el perfil de egreso del Currículo Nacional de Educación Básica. El compromiso número 3, gestión del bienestar escolar, que promueve el desarrollo integral de las y los estudiantes. ¿No es cierto? Si ustedes nos ponemos un poquito a recordar, el 4 era monitoreo, ¿no es cierto? Monitoreo y acompañamiento de la práctica pedagógica, y el 5 era de convivencia escolar, ¿sí? Entonces, sí hay monitoreo y sí hay convivencia, pero están dentro de estos compromisos que están un poquito más grandes, más generales, abarcan mucho más. Entonces, vuelvo a decir, estos compromisos de condiciones, si los trabajamos, van a permitir, si los trabajamos bien, van a permitir que consigamos los compromisos de resultados que son el 1 y el 2. Entonces, ¿dónde tenemos que trabajar? ¿Con cuáles son los que tenemos que trabajar? Porque vamos a decir, son los previos para lograr resultados, ¿sí? Es el previo, o sea, tengo que trabajar con las de condiciones para lograr resultados. Entonces, tenemos que trabajar con los compromisos 3, 4 y 5. Entonces, el compromiso 1, para que más o menos veamos a qué se refiere cada uno, ¿sí? Así chiquito nomás, a qué se refiere cada uno de los compromisos. Y en este caso, por ejemplo, ¿a qué se refiere el 1, desarrollo integral de los estudiantes? A ver, ¿qué es lo que va a hacer? Va a medir el incremento del número o porcentaje de estudiantes que obtienen un nivel de logro satisfactorio en las evaluaciones que genera la propia institución educativa, ¿sí? No estamos todavía de las estandarizadas. Después vamos a hablar de las estandarizadas. Reducción del número porcentaje de estudiantes que tienen un nivel de logro en inicio. Ya. Entonces, ¿cuáles son los indicadores? El indicador es incremento, ¿no es cierto?, de las notas, vamos a decir, de las calificaciones de los estudiantes, ¿no es cierto?, que tienen un nivel de logro satisfactorio, y una disminución, una reducción de aquellos estudiantes que están en inicio. También un incremento en número porcentaje de estudiantes que logran un nivel satisfactorio en pruebas estandarizadas, y ya sabemos la S, ¿no es cierto? Y que este año también se va a tomar prueba estandarizada en el nivel primario y en el nivel secundario. Reducción del número porcentaje de estudiantes que se ubican en el menor nivel de logro en evaluaciones estandarizadas. ¿Sí? Entonces, esos son los, lo hemos dicho, compromiso de resultados. En el 2 dice acceso de los estudiantes al servicio educativo peruano hasta la culminación de su trayectoria educativa. Entonces, el indicador de seguimiento de esto es reducción del número porcentaje de estudiantes que interrumpe sus estudios, ¿sí?, con relación al número de matriculados al inicio del periodo lectivo.
Muy bien, entonces hemos visto que nosotros sí hemos tenido, no sé, cada uno evaluará en su institución educativa cómo se ha ido manejando esto, porque generalmente hemos tenido bastante deserción, ¿no? Y esos son los indicadores que van a manejar el compromiso número 2. El compromiso número 3 dice, y estos son de condiciones, ¿no es cierto? Hemos dicho de condiciones y de resultados, ya. El 1 y el 2 de resultados, este es de condiciones. Gestión de las condiciones operativas orientada al sostenimiento del servicio educativo ofrecido por la institución. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer son las prácticas de gestión. Elaboración y difusión y seguimiento de la calendarización y prevención de eventos que afecten el cumplimiento de la misma. Gestión oportuna y sin condicionamientos de la matrícula. Seguimiento a la asistencia y puntualidad de los estudiantes y del personal educativo. Mantenimiento de espacios salubres, seguros, accesibles, que garanticen la salud e integridad física de la comunidad educativa. Entrega oportuna de los materiales y recursos educativos y gestión y mantenimiento de la infraestructura, equipamiento y mobiliario. Entonces, estas son las prácticas de gestión. Ahora, dentro de un momento lo que vamos a hacer es que cada una de estas prácticas de gestión, cómo se efectivizan, ¿sí? Y bueno, vuelvo a decir, esto no solo es una situación, vamos a decir, bueno, pues que lo haga el director. No, 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 no. Todos nosotros tenemos que trabajar en esto. Todos, toditos, todos los profesores trabajamos en esto, ¿sí? Para que se puedan cumplir los compromisos. No es una cuestión, vuelvo a decir, de dirección, ¿no? Nosotros somos parte de eso. La dirección, vamos a decir, y bien la palabra dice, dirige. Entonces nosotros hacemos. Número 4 es gestión de la práctica pedagógica orientada al logro de aprendizajes previstos en el perfil de egreso del Currículo Nacional de Educación Básica. Entonces, por ejemplo, dice generación de espacios de trabajo colegiado, diversos y otras estrategias de acompañamiento pedagógico para reflexionar, evaluar y tomar decisiones que fortalezcan la práctica pedagógica. Monitoreo de la práctica pedagógica. Desarrollo de estrategias para la atención de estudiantes en riesgo de interrumpir sus estudios. Implementación de estrategias de difusión de los enfoques del Currículo Nacional de Educación Básica. Implementación de estrategias de desarrollo de competencias docentes. Vuelvo a decir, cada uno, vamos a verlo cómo se efectiviza. Ahorita solamente una lectura rapidísima de a qué se refiere, pero después cómo se efectiviza. Gestión del bienestar escolar que promueve el desarrollo integral de los estudiantes. Ese es el compromiso número 5, de condiciones, ¿sí? Fortalecimiento de los espacios de participación democrática y organización de la institución educativa o programa educativo, promoviendo relaciones interpersonales positivas, elaboración articulada, concertada y difusión de las normas de convivencia, implementación de acciones de prevención de la violencia con estudiantes o familias, atención oportuna de situaciones de violencia contra estudiantes de acuerdo con los protocolos vigentes, establecimiento de una red de protección para la prevención y atención a la violencia escolar y fortalecimiento del acompañamiento de los y las estudiantes en el marco de la tutoría y orientación educativa y la educación sexual integral. Muy bien, entonces. Ya hemos visto los 5 compromisos. 1 y 2 de resultados, 3, 4 y 5 de condiciones. En la implementación de las prácticas se deben identificar barreras educativas. Cuando nosotros vayamos a ir a los indicadores, lo que tenemos que ver es identificar las barreras educativas, lo que no permiten que nosotros logremos cumplir con los indicadores. Desarrollar estrategias que nos ayuden, ¿no es cierto?, a trabajar el indicador. Implementar, si es que fuese necesario, apoyos educativos que permitan la atención de estudiantes en riesgo de interrumpir sus estudios para que alcancen los aprendizajes esperados y culminen su trayectoria. En ese sentido, existe una relación causal entre los indicadores 1 y 2, ¿no es cierto?, ya les decía, y las prácticas de gestión 3, 4 y 5. Las prácticas de gestión van a implementar, ¿sí? Van vamos a decir, a efectivizar los esfuerzos trabajados en 3, 4 y 5, la 1 y 2, ahí se efectiviza, porque es resultados. El cumplimiento de las prácticas de gestión permite garantizar las condiciones de funcionamiento de la institución educativa o programa educativo, ¿sí? O programa educativo no necesariamente son solo instituciones, también son los programas, ¿sí? Que hacen posible los resultados de los compromisos de gestión 1 y 2, que son los resultados, y por ese motivo se debe orientar las prácticas de gestión asociadas a los compromisos 3, 4 y 5.
Muy bien, muchísimas gracias. Hasta ahí tenemos, perdónenme, voy a dejar de compartir. Solamente hasta ahí hemos hablado sobre compromisos de gestión mismo, ¿sí? Y tener en cuenta que ya han variado, que ya no estamos con los mismos hasta el 2020. Y bueno, ¿qué voy a decir? Estos han salido ahora último, ¿sí? Bueno, que yo sepa, han llegado a mi mano en los 2022. Entonces, por lo tanto, son los compromisos de gestión 2022. ¿Ok? Muy bien, vamos a cambiar la carátula que dice 2021. Bueno, muy bien, voy a cambiar de diapositiva. Yo quisiera ir haciendo algunas preguntas, porque vuelvo a decir, yo soy especialista en cuanto a lo que es educación básica regular, pero no específico con EVAs, pero sí en su totalidad. Pero bueno, el Currículo Nacional de Educación Básica es para todos, ¿no es cierto? Y las normas son para todos, y los compromisos de gestión son para todos, no solamente para inicial o primaria o secundaria, o EVAs, ¿no? O EVE. No, ¿no es cierto? Entonces yo quisiera preguntarles, por favor, a ver si me dan, profesora Rosario, por favor, una preguntita. Ustedes dentro de la institución educativa, o sea, cuando ustedes entran, ¿no es cierto?, dentro de, vamos a decir, dentro de lo que es el EVA, de que ustedes están manejando, ¿tienen comités de gestión escolar? ¿Forman los comités de gestión escolar? Profesora Rosario. O si alguien, por favor, me puede contestar. Quisiera saber si en EVAS ustedes forman los comités de gestión escolar. O sea, tienen municipio escolar, tienen ¿cómo se llama? El comité de calidad educativa. ¿Forman eso? Sí, pero en EVA es el COPAE. O sea, el COPAE, el COPAE En es caso de como el estudiantes, CONEI, sí, como el CONEI. ¿no es cierto? Pero el CONEI es solamente uno, pero no es el comité. O sea, los profesores forman los diversos comités, por ejemplo, defensa civil, ya. ¿Hay defensa civil para ustedes? Sí, sí, hay los comités de calidad educativa, Exacto, gestión sí de hay, riesgos. gestión de riesgos, sí hay. Exacto, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, vamos a trabajar. No se me está escuchando, espera, ahorita voy a ver mi volumen. Creo que mi volumen está bajo, por eso no me escuchan. Ya está. Entonces, a ver, vamos a ver los comités, justamente, vamos a hablar de los comités de gestión escolar, porque exactamente todos, ¿no es cierto?, tenemos que formar estos comités porque son los que manejan la institución, ¿sí? Bueno, así son las rueditas del carro. Entonces, a ver, ¿me permiten entonces? Ahora voy a compartir. Muy bien. Este año 2022 tenemos que trabajar, como siempre, los comités de gestión escolar. Pero, ¿qué sucede? Tenemos 3 comités de gestión escolar, ¿sí? El comité de gestión de condiciones operativas, el comité de gestión pedagógica y el comité de gestión de bienestar. Y como ustedes lo están viendo más o menos ya por el título, entonces, el comité de gestión de condiciones operativas trabaja directamente con lo que es el compromiso número 3, ¿sí? Compromiso de gestión educativa número 3. El comité de gestión pedagógica habla con él, o sea, trabaja, ¿no es cierto?, todo lo que es referido al compromiso número 4 y el comité de gestión bienestar con el compromiso número 5, ¿ok? Ahora, si ustedes pueden, también la norma dice, si esta guía nos habla, que si nosotros necesitamos algún comité además, ¿no es cierto?, que la misma institución lo requiera a partir de
o sea, fuera de esto, necesita algo más, puede incluirse ese comité dentro de cualquiera de los tres, ¿sí? No habría, o sea, ¿de qué vamos a hablar? Sobre la situación de operatividad de la institución. Ah, ya lo ponemos en comité de gestión de condiciones operativas. O vamos a tener un comité especial sobre gestión pedagógica. Ah, ya lo ponemos entonces con el comité de gestión pedagógica, compromiso número 4, vinculado al compromiso número 4. Eso es lo que dice, ¿sí? Entonces, si tuviésemos algún comité que no sabemos dónde ponerlo, entonces entre los tres ahí lo ponemos dentro de estos tres macros comités, vamos a decir así. Muy bien. Los comités tienen autonomía para definir los roles y responsabilidades de sus integrantes, según las funciones a cargo de cada comité en el marco de la normativa vigente. La escuela cuenta con autonomía para incorporar a más integrantes, si es que necesitaran, ¿sí? Para y señalar, por supuesto, cuántos integrantes en el reglamento interno. También es posible conformar equipos de trabajo adicionales, lo que les decía, que se hagan cargo de responsabilidades o actividades específicas que no se hayan trabajado en este momento en lo que yo voy a exponer. Entonces, por ejemplo, los integrantes del Comité de Gestión de Condiciones Operativas. Dice, Comité de Gestión, integrantes, tiene que estar el director, el representante de los estudiantes, el representante del CONEI o lo que ustedes me decían, ¿no es cierto? La otra, vamos a decir, la otras siglas. Representante de Padre Familia, presidente de APAFA, representante personal administrativo. Esto yo les estoy enseñando porque es general, pero efectivamente ustedes lo pueden especificar al trabajo de las instituciones en las cuales ustedes están, ¿sí? Entonces, supongamos que les puedo decir, nosotros no tenemos presidente de APAFA. Ah, está perfecto, porque pues supongo por lo que son adultos, ¿no es cierto? Trabajamos con adultos, entonces ese no, pero en los otros sí, ¿no? ¿Tenemos un representante de gestión de riesgos? Sí, ya, ese es uno. ¿Tenemos un representante de personal docente? Por supuesto, ahí es uno. ¿Tenemos director? Sí, tenemos uno. ¿Tenemos un representante de estudiantes? Sí, también tenemos el otro. Entonces, ahí ustedes van bien. Y lo que no, no. ¿Sí? Entonces, vuelvo a decir, les estoy mostrando para que ustedes puedan ver cuántos integrantes, el número de integrantes y quiénes son las personas que deben pertenecer a este comité de condiciones operativas. Acá están los integrantes del Comité de Gestión Pedagógica. No, pero se preocupen. Yo voy terminando la ponencia, les paso al WhatsApp del grupo, o sea, esta diapositiva, este PPT, ¿sí? Para que todos lo tengan, ¿sí? No es necesario que lo copien ¿sí? Van a tenerlo. Entonces, ahí tiene. Y el Comité de Gestión de Bienestar. Solamente vuelvo a decir, para que ustedes sepan cuántos son las personas y quiénes son los que deben integrar cada uno de los comités, ¿sí? Ahora también es importante este método de elección de los integrantes de los comités, porque a veces pensamos que todo debe ser, vamos a decir, por asamblea de docentes y todo debe elegir la asamblea, y no necesariamente, ¿sí? O también podemos decir que, ¿cómo se llama? El director es quien dice, y tampoco, a veces, vamos a decir, como no sabemos nuestros deberes, a veces pues no lo cumplimos, ¿no? Entonces, eso no es, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá dice, ¿no? El representante de los estudiantes, ¿cómo tiene que ser? Por votación, entre pares, vía asamblea general. Ah, ya. Pero el coordinador de tutoría, ¿cómo puede ser? Ah, no, el coordinador de tutoría es de designación directa. No es en asamblea plena. El director es quien dice, profesor, por favor, usted podría ser el coordinador de tutoría. No nos han dicho. A ver, ¿por qué? Acá lo dice, ¿sí? Entonces, la normatividad lo dice. Entonces, ahí ustedes tienen, por ejemplo, acá en este cuadrito para saber cuándo es por votación y cuándo es por designación directa. ¿Ok? Recordemos que con ahí y en ustedes que me dijo, no me acuerdo el nombrecito que me dijo, ¿no es cierto? Está, pues, es vamos a decir, un consejo también, ¿no es cierto? Que está, pues, refrendado de acuerdo a la ley, ¿no? Y que tienen que estar todos los entes, ¿no?
representativos de la institución educativa para poder trabajar, bueno, y también tiene sus funciones específicas, ¿no? Pero generalmente creo que son bastante amplias. Organización de la gestión escolar, y ahí tenemos, por ejemplo, el director y el CONEI están aún casi a un mismo nivel, ¿no es cierto? Es el órgano después del director, la dimensión administrativa, la dimensión pedagógica y la dimensión comunitaria, que hemos hablado de los diferentes comités, ¿no? Comité de gestión, comité de gestión pedagógica y comité de gestión del bienestar. Esa es la forma de trabajo, ¿no es cierto?, de organización, ¿no?, de una institución educativa en cuanto a la gestión escolar. Muy bien. Si tuviesen, por favor, alguna pregunta, me la hacen saber, ¿sí? En lo que yo estoy cambiando las diapositivas. Si hay alguna pregunta, colegas. Lo puedo mirar también. También puede ser que ¿cómo se llama? Yo lo pueda leer en el chat. O sea, no necesariamente con micro abierto, sino yo lo puedo leer en el chat. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, sigamos entonces. Vamos a continuar. Muy bien. Como les decía, cuando he presentado los compromisos, sí, les decía que los 3, 4 y 5, ¿no es cierto?, son de condiciones. Y leíamos los indicadores, en ese momento he leído los indicadores de cada uno de los compromisos. Pero vuelvo a decir, solo son indicadores. ¿Y cómo efectivizo al indicador? ¿Listo? Entonces, empecemos. Por ejemplo, vamos a ver esas prácticas asociadas al compromiso de gestión número 3, que es gestión de las condiciones operativas orientada al sostenimiento del servicio educativo ofrecido por la institución educativa. Entonces, el compromiso número 3, como dice acá, es un estándar referido a la implementación de actividades que buscan garantizar condiciones operativas, como dice que se ejecute, ¿sí?, ¿no?, y de reducción de riesgos que hace sostenible el servicio educativo. Ofrecido por la institución educativa según la modalidad, nivel o ciclo. Y en este caso estamos hablando de la modalidad, ¿no es cierto?, específicamente la modalidad de EVA, ¿sí? Muy bien. Entonces, como dice, según la modalidad, nivel o ciclo y modelo de servicio educativo, ¿no?, que a su vez garanticen parámetros y medidas de seguridad, funcionalidad, acceso y accesibilidad que impliquen el equipamiento mobiliario adecuados para el desarrollo de los aprendizajes de los y las estudiantes. Disculpe, pero siempre creo que voy a decir los estudiantes, de acuerdo con las normativas vigentes. Muy bien. Entonces, la práctica número 1, por ejemplo. ¿Qué dice la práctica número 1? Elaboración, difusión. Colega Berta, no se está presentando la diapositiva. Ay, chispas. Ya, a ver, vamos a salir. Escape. A ver, otra vez. A ver. Ok. Ya. Me vuelve a decir, por favor, si no lo hago. Compartir. ¿Ya ahora sí se mira? Sí, ahora sí, gracias. Dice práctica número 1, ¿no? Sí. Ok. Listo, entonces. Estábamos entonces con elaboración, difusión y seguimiento de la calendarización y prevención de eventos que afecten su cumplimiento. Entonces, la práctica número 1 habla específicamente de la calendarización y el cumplimiento de la misma. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Teníamos una previa calendarización, ¿ah? Esta es la segunda que ha salido, ¿no es cierto? Y como dice, de acuerdo a la resolución ministerial 048, ¿no?,
que lo que está haciendo es rectificar en algunos puntos la 381, que la 381 nos habla justamente sobre las condiciones, ¿no?, en las cuales vamos a empezar el año escolar número 2022. Entonces, y ha salido esta resolución 048, vuelvo a decir, rectificando en algunos puntos la 381. Y acá nos está dando en la calendarización que el primer bloque, ¿no es cierto? Sabíamos que el primer bloque son 2 semanas de gestión, al menos así estaba planificada en la 381, y el 21 también lo hemos hecho así, ¿sí? 2 semanas de gestión y después empezábamos con las clases. Ahora lo que están haciendo son 4 semanas de gestión, miren, 4 semanas de gestión, del 1 de marzo al 25 de marzo, ¿sí? Entonces, y recién las clases van a empezar el 28 de marzo, de acuerdo a la resolución ministerial, ¿sí? Tener en cuenta eso. Entonces, como estamos viendo, 9 semanas, 4 semanas, seguimos con una semana de gestión siempre entre bloque y bloque de semanas lectivas, ¿no es cierto? Una a una. Y al último, en el quinto bloque, que teníamos 2 también, va a haber solamente una semana, ¿sí? Entonces, incluso está calendarizado hasta el 23 de diciembre, como estamos viendo. Entonces, y del 26 al 30 de diciembre, la última semana de gestión. Entonces, esa es la organización que nos está planteando el ministerio, ¿sí? Ahora, entender esto que las semanas lectivas, ¿no es cierto?, bueno, tienen por objetivo desarrollar, pues, que nosotros desarrollemos en estas semanas las competencias, ¿no?, de los estudiantes, ¿no? Y, bueno, fortalecer la formación integral que nosotros trabajamos permanentemente de acuerdo al Currículum Nacional de Educación Básica y a nuestro programa curricular, ¿sí? Y las semanas de gestión que ahí dice, ¿no es cierto?, es garantizar el trabajo del personal, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para, por ejemplo, identificar avances, oportunidades de mejora en cuanto a la dimensión pedagógica, a la dimensión administrativa, a la dimensión comunitaria, ¿no es cierto? Y también, ¿por qué no contribuir a la calidad del servicio educativo para el logro de aprendizaje de los estudiantes? Por eso es que nos tenemos que poner de acuerdo. Ese momento es de planificación más que todo, ¿sí? A ver, sigamos. Ya, acá está lo que estaba diciendo. Muy bien. Para la modalidad de EVA, ¿sí?, que tiene una forma de atención semipresencial y a distancia también, se plantea la posibilidad de organizar 2 periodos promocionales en un año, ¿sí? En ese sentido, la calendarización debe estar adecuada según la organización del SEBA en 1 o 2 periodos promocionales al año y de acuerdo con las condiciones climáticas y geográficas de las regiones en el marco de sus normas específicas. Esta adecuación es realizada por el director de la institución o responsable del programa educativo y siempre se comunica a la UGEL, ¿sí? Muy bien. ¿Qué actividades podemos realizar en cuanto a las semanas de gestión? Entonces, como verán acá está de 2 semanas, ¿listo? Porque hay una guía, ¿sí? Existe una guía justamente de actividades en la semana de gestión. Y en la guía, que bueno, se hizo pues esto es en el 2020, ¿no? 19, creo, 20, ya estaba hecha la guía para que nosotros podamos trabajar y nos ponen estas consideraciones para trabajar nosotros. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? En esas 2 semanas, como dice ese primer bloque, actualizar los instrumentos de gestión. En ese momento no estoy hablando de instrumentos de gestión, sí, porque de verdad que es bastante, porque en la capacitación que hago, vemos sobre lo que es PAT, PI, PCI, reglamento interno, en cuanto no solamente vamos a decir, el formato que se tiene, sino también cómo lo trabajamos dentro de la institución, ¿sí? Sí, pero bueno, eso será motivo capaz de otra capacitación que yo les pueda hacer en otro momento. Entonces podemos hablar, y bueno, también si es necesario, ¿sí? PAT, PI, PCI, reglamento interno, ¿sí? Como siempre digo, si es necesario para el trabajo de ustedes, me parecía a mí que sí era muy importante que ustedes se ubiquen en los compromisos de gestión, porque eso es lo que manda, ¿no es cierto?, todo el trabajo. Muy bien, y como que acá me está mirando,
actualizar los instrumentos de gestión, realizar trabajo colegiado para la planificación curricular, efectuar la conformación de comités y planificación de actividades, planificar estrategias para atender a los estudiantes en situación de riesgo académico, identificar y planificar estrategias diferenciadas para el trabajo con padres y madres de familia, tutores, implementar acciones formativas orientadas al desarrollo de competencias profesionales, evaluar la calidad de la convivencia escolar. Por ejemplo, todo eso se podía trabajar en 2 semanas. Mejor dicho, no se podía, se debe trabajar en 2 semanas. ¿Sí? Ahora tenemos que aumentarle a esas 2 semanas más porque nos están diciendo que tenemos que trabajar 4 semanas de gestión escolar ahora al principio. Muy bien. No voy a seguir leyendo, ¿sí? Cada uno de los bloques, vuelvo a decir, porque ustedes lo van a tener este PPT. Como se me leo, no me gusta mucho leer PPTs, ¿sí? Entonces ustedes ya van a tener esto, están los 4 bloques, 5 bloques, ¿no es cierto? En cuanto a las fechas del año escolar, y acá estaba, yo les ponía, está acá en este chiquitito, era el antiguo, donde efectivamente, primer bloque, 2 semanas, ¿no? Del 1 de marzo al 11 de marzo. Esto es como estaba con la 381. Y esta es como está con la 048, ¿no es cierto? Que vamos a decir que tiene esa rectificación en algunos puntos. ¿Sí? Entonces les he puesto los dos para tener cómo es lo que se decía y cómo es. Sí, muy bien. Sigamos. En cuanto, y otra situación más. En cuanto a las fechas del año escolar, vemos que el ministerio se encarga ahora, ¿no? Porque antes cada institución hacía su calendarización, ¿no? Pero ahora el ministerio se encarga, pues, de darnos las fechas, ¿sí? También, y estas fechas se deben respetar para, como dice, para todo modalidad, ¿sí? O programa educativo. Muy bien. Reprogramación y recuperación del tiempo lectivo de gestión. Si es que tuviésemos alguna situación en la cual no se pueden hacer clases por algún motivo, ¿sí? Se hace una reprogramación de la misma. ¿Listo? Y se recupera eso. Por eso es importante cuando dicen feriado recuperable, feriado no recuperable. Exactamente. No podemos nosotros, por ejemplo, pegarnos siempre los feriados no recuperables, perdón, a los recuperables, porque eso quiere decir que si yo voy a tomar un feriado, vamos a decir, el señor presidente de la República dice de que no vamos a tener Semana Santa. A ver, ¿y cuándo es Semana Santa que no he visto? En abril. Sí, el 14 y 15 de abril, Semana Santa. Entonces, para el turismo interno, empecemos desde el 13 de abril. ¿El 13 es feriado? No. Pero le decimos, ya no es feriado, pero igual se los doy como feriado recuperable. Ya está. Y nosotros lo tomamos. Entonces, eso quiere decir que tenemos que recuperar en algún momento. Y ahorita le estoy diciendo que la calendarización es hasta el 23. Así que tendríamos que recuperar pues un 24, un 25, porque ahí dice 24 de octubre al 23 de diciembre, ¿no es cierto? 23, acá está, 23 de diciembre. Entonces 24, 25 deberíamos estar recuperando. O si no, sábados. Entonces eso está como que es un poco incómodo, ¿no es cierto? Estar recuperando así. Entonces, y lo otro, los no recuperables, como por ejemplo Semana Santa, que les he dicho 14 y 15, ahí sí lo podemos tomar porque efectivamente eso está de acuerdo a ley. Sí, no hay ningún problema. No reprogramamos, pero cuando no es donde se hace la reprogramación. Y por otro tanto, por otro tanto, si no se llegara a recuperar, pues entonces va a haber el descuento, ¿sí? Porque no se recuperó las horas, ¿ok? Tener en cuenta eso. Práctica 2, gestión oportuna y sin condicionamientos de la matrícula escolar. Si bien nosotros, profesores, ¿no? No somos los responsables de la matrícula para nada, ¿no es cierto? Eso sí es netamente institución, dirección, eso sí es netamente dirección porque nosotros no lo somos, ¿sí? Podemos colaborar, pero no somos responsables de la misma. Entonces, solamente acá para que ustedes tengan una noción de cómo es, ¿no es cierto? Un proceso regular, un proceso excepcional, de cuándo se realiza, cómo se realiza y cómo se tramitan las solicitudes, ¿no es cierto?, para el proceso regular o para el proceso excepcional de la matrícula, ¿sí?
También la emisión de documentos asociados a la trayectoria educativa, ¿no es cierto? Como son los certificados de estudio. Vuelvo a decir, también son situaciones operativas netamente de dirección. Y disculpen, no sé si acá habrá directores, sí, pero yo estoy hablando como profesora a profesoras o a profesores, entonces no sé si habrán directores, pero y en todos los casos, volvemos a decir que esto también es netamente de funciones de la dirección. La práctica número 3. Seguimiento a la asistencia y puntualidad de los y las estudiantes, pero también del personal de la institución educativa, asegurando el cumplimiento del tiempo lectivo y de gestión. ¿Sí? Muy bien. Entonces, la jornada laboral del personal, ¿no es cierto?, de todos nosotros, ¿sí? Está ya dicha, por si acaso, hay que leerla, en la ley 29944, nuestra ley de reforma magisterial, ¿sí? En donde dice que el director, ¿no es cierto?, y los subdirectores tienen 40 horas de trabajo. Eso sí lo sabemos, ¿no es cierto? Y sí lo cumplen. Acá está. ¿Ya? ¿Listo? Jornada de trabajo. Y en cuanto a los profesores nombrados, porque aquí sí hay diferencias, ¿sí? En los profesores nombrados, la ley de reforma magisterial se precisa que la jornada máxima del docente o de la docente en el aula es de 32 y de 35 horas pedagógicas. Entonces, en cuanto a los contratados, no. Ahí más bien es en cuanto a lo que en la resolución de contrato se diga, ¿sí? A veces, por ejemplo, los contratados no quieren, o bueno, no deben tampoco hacer algunas situaciones, por ejemplo, de trabajo colaborativo, perdón, trabajo colegiado, ¿sí? Porque efectivamente el trabajo colegiado va fuera de las horas y a veces son profesores solo por 24. Entonces dice, pero a mí no me corresponde. Exactamente, sí, pues no le corresponde porque es profesor de 24, no de 30, ni de 26. Entonces sí, efectivamente, puede pegarse a eso, ¿no? Pero a veces, y no a veces, sino que es mucho mejor que esté pues enterado de todo lo que se trabaja, vamos a decir, se empodere con un trabajo colegiado, ¿no? No necesariamente porque me van a pagar la hora, sino porque es muy importante. Muy bien, entonces les decía de que el trabajo, ¿no es cierto?, el trabajo de los profesores que estamos nombrados, ¿no es cierto?, es dice, de 32 a 35 horas. Cuando nos van aumentando las horas, a veces nosotros decimos, ¿pero por qué? O sea, ¿nos van a pagar más? No, ¿no es cierto? Porque ahí justamente en la ley de la reforma magisterial 29944, así ya lo está especificando, que somos profesores de 35 horas. Muy bien, y eso va a hacerse aumentando de acuerdo a vamos a decir, a la necesidad, ¿sí? Profesora Berta, ¿me permite un momentito? Buenas noches. Buenas noches, continúe. Bien. Profesora Berta, aquí hay de repente, una situación que no se aclara en el profesor de contratado. Todo docente ingresa, bueno, que yo sepa, su contrato es por 30 horas, en las cuales son las 24 horas que corresponden a las áreas designadas y las 6 horas que corresponden al colegiado. Entonces, el contratado debe de trabajar igual que el nombrado, ¿o no? Depende, vuelvo a decirle, eso no podemos generalizarlo. Hay que ver la resolución de contrato que se le entrega de la UGEL, ¿sí? Para que nosotros podamos decirle cualquier cosa y decirle, señor contratado, usted tiene que estar acá, o tiene que atender a padre y familia, o tiene que atender eso, porque nosotros tenemos 6 horas así, ¿no es cierto?, de trabajo colegiado, de atención a padre y familia, de atención a estudiantes. Entonces, nosotros tenemos eso, ¿no?, como nombrados. Entonces, habría primero que ver la resolución de contrato del docente, ¿no?, valga la redundancia, contratado, habría que ver la resolución. Si la resolución dice 30, ok, pero muchas veces, y por eso vuelvo a decir, no generalicemos, dice 24, ¿sí? Entonces, ahí habría que ver, vuelvo a decir, la resolución. No es general, no es como nosotros.
vuelvo a decir los nombrados, nosotros somos 30, no hay ningún nombrado de 24, toditos somos 30, sí, sencillo. Ahí sí es total, sí podemos generalizar, pero no en todos los contratados. ¿Listo? Sí, muy bien. Gracias. Sí. Muy bien, entonces. Vamos a ver. Y bueno, en estos momentos hemos tenido modalidades de trabajo, ¿no es cierto? Puede ser trabajo remoto a distancia, como hemos estado trabajando, puede ser trabajo semipresencial o puede ser trabajo presencial también. ¿Ok? Entonces, y en todos ellos, pues estamos cumpliendo con nuestras labores asignadas, sea remoto, presencial o semipresencial. Igualmente nosotros cumplimos con nuestras horas de trabajo, ¿sí? Solamente tener en cuenta que este de trabajo remoto, pues sí, efectivamente ha sido flexible, ¿no? Ha sido bastante flexible. No necesariamente toditas las horas las hemos estado trabajando porque verdaderamente tampoco podíamos, no es que no queríamos, sino que no se podía al respecto de que tampoco íbamos a tener al alumno pues unas 4 horas, 5 horas en la computadora o en su celular. Eso es, pero wow, ¿no es cierto? Es una situación que no ya deshumanizada. Entonces, efectivamente, pues se ha visto pues una flexibilidad al respecto. Muy bien. En cuanto a el control de la asistencia del personal de la institución educativa, ¿no es cierto? El director debe distribuir siempre la carga horaria, los turnos, ¿no es cierto?, del personal administrativo, las funciones, ¿no es cierto? Y también, vuelvo a decir, capaz no distribuir, sino, por eso es que en la primera semana de gestión, lo que nosotros hacemos es reglamento interno, capaz una lecturita o capaz una entrega del mismo reglamento interno. Es una obligación, por si acaso, señor, si hubiese algún director acá, es una obligación que todos los docentes, personal administrativo, tengan el reglamento interno en su manito. A lo menos, más que todo, la parte que les toca en cuanto a sus funciones, ¿sí? Deben tenerla. Hacer fotocopiar y hacerles firmar un carguito sobre eso. Mi consejo. Discúlpenme, por favor, no me gusta decir muchas veces mi currículum, pero si yo estoy hablando así es porque yo soy especialista de UGEL y por lo tanto como especialista muchas veces he monitoreado el trabajo del director. Entonces he tenido que trabajar sobre su gestión, ¿no es cierto? Y monitorear la gestión, monitorear y supervisión de la gestión del director como funciones mías, ¿no? En ese momento. Entonces, en este momento ya no soy, por favor, pero el hecho es de que por eso se los digo. ¿Sí? Un consejito. Muy bien. Entonces, la resolución viceministerial 155, ¿sí? Precisa, como dice ahí, los procedimientos que se utilizan al respecto de cómo es que cómo los directivos, ¿no es cierto?, van a hacer ese control de asistencia del personal. Entonces, como ahí dice, presentación de un informe de realización de actividades según formatos de los anexos 1 y 2 de la 155, presentación de un producto desarrollado. Ya, discúlpenme por favor. ¿Qué sucede? Cuando nosotros estábamos en el 2020 salieron bastantes formatitos. Formatitos decían formato de trabajo semanal del docente. Formato de conectividad del estudiante. Formato, y de verdad que eran formato tras formato cada uno. Y yo sinceramente decía, no está mal, sino lo que quería es tener más ordenado, ¿sí?, el trabajo de nosotros. Pero muchos docentes se quejaron inmediatamente porque decían, por favor, un formato, 2 formatos, 3 formatos, a la semana entrego 4 formatos, por favor. Al mes ya no entregamos, pues mire, si a la semana entregamos 4, al mes entregamos 4 por 4, 16, ¿no es cierto? Más llenábamos de formatos. Eso pasó al principio de la pandemia. No sé si les habrá pasado a ustedes, pero a mí sí me pasó, y a muchos, y en varias UGELs, ¿ah? Entonces, ¿qué cosa sucede? Entonces, con esa resolución solamente se dijo que había 2 opciones, ya no hay más formatos, ya no hay más formatos. Solamente 2. Incluso la gerencia sacó un formato de conectividad y otro formato sacó el ministerio, les voy contando. 2 de conectividad. Ya. Increíble. Entonces, ¿qué sucede?
dice, hay dos formas de que el profesor evidencie su trabajo. Dos formas, ¿sí? Una es la presentación de un informe, ¿no es cierto? Como acá dice, que está los anexos unidos de la resolución ministerial 155, y la otra forma de presentar, vamos a decir, un informe y decir, o evidencia su trabajo, ¿no es cierto? Sus 30 horas, es la presentación de un producto desarrollado durante el cumplimiento de sus labores, ¿sí? Ese tiene que generarse como consecuencia, como dice aquí, de las actividades realizadas. Ah, ya. ¿Qué me quiere decir esto? ¿Sabe que yo he atendido a padres de familia todos los jueves, ¿no? De tal hora a tal hora. Ah, ya, muy bien. Entonces, me tendría que presentar la ficha de atención a padres de familia. Yo he atendido a, ¿cómo se llama? A los estudiantes, he estado atendiéndolos todos los días los he atendido, todos los días, entre 1 hora y 2 horas, todos los días los he atendido a cada uno de los estudiantes. Muy bien, y les digo eso porque una profesora me decía eso, señorita, yo he atendido a los padres de familia, si hubiese 40 horas creo que me he dedicado a atender a padres de familia. Ok, muy bien, evidencias. Me tendría que presentar también un acta o me tendría que presentar un formatito en donde esté el nombre de padre de familia, donde esté el teléfono, pero le digo, pero ¿cómo me puede evidenciar eso? Y me decía, pero es por teléfono, ahí no se pasa nada. Ajá. Entonces tendría que presentar el número de teléfono donde se llamó, cuál es el tema que se trató, a qué conclusiones llegaron, todo eso tendría que ser evidencia, ¿sí? Y porque acá dice, como consecuencia de las actividades realizadas para dar cuenta de la labor efectiva que ha desarrollado durante el mes. ¿Ok? ¿Qué más me dice? Las sesiones, sí, las sesiones son ¿cómo se llama? Son un producto del trabajo del docente. ¿Ok? Entonces, dos formas. O presento un informe de acuerdo a los anexos, o presento evidencias del trabajo en cuanto a productos ya en sí. Ok. Interesante, ¿no? Yo sé que ustedes esto ya lo sabían. Muy bien, sigamos. Entonces pasamos a la práctica número 4. Vuelvo a decir, ¿qué es eso de prácticas? Ya, a ver, por favor, para que volvamos a hacer una retroalimentación en este momento. Hemos hablado primero, ¿no es cierto?, de que acá está. Prácticas asociadas a los compromisos, ¿sí? ¿Qué es el compromiso? Número 3, gestión de las condiciones operativas orientadas al sostenimiento del servicio educativo ofrecido por la institución, ¿ok? Esa es el compromiso número 3. Y para que se cumpla ese compromiso número 3, hay prácticas. Elaboración y difusión y seguimiento de la calendarización. ¿Listo? Gestión oportuna y sin condicionamientos de la matrícula, que nos hemos pasado. El compromiso, la práctica número 3, seguimiento a la asistencia y puntualidad, que acabamos de terminar. Y la práctica número 4. ¿Ok? Creo que son 6 prácticas para el compromiso número 3. Entonces, mantenimiento de espacios salubres, seguros y accesibles que garanticen la salud integral física de la comunidad educativa, incluyendo la gestión de riesgos, emergencias y desastres, teniendo en cuenta las diferentes modalidades y turnos de la institución educativa. Entonces, yo les decía, si bien el compromiso, ¿no es cierto? El compromiso tiene indicadores. Un indicador del compromiso número 3 es mantenimiento de espacios salubres, seguros y accesibles, ¿ok? Pero ¿cómo lo efectivizo? ¿Cómo hago? ¿Cómo es eso de mantenimiento? Entonces, ahí son estos. ¿Cómo lo efectivizo? La elaboración, ¿no es cierto?, del plan de gestión de riesgos. ¿Cómo efectivizo? Vamos a decir, esta práctica 4 a partir de esto. ¿Sí? Ok, así se me está entendiendo, ¿no? Entonces se efectiviza. ¿Cómo lo hago? ¿Sí? Muy bien, es como, y voy a hacer un paréntesis aquí, es como la competencia. ¿Nosotros qué evaluamos? Evaluamos competencias, ¿sí? Evaluamos competencias. Es eso, nada más, ¿sí? Entonces, pero la competencia es muy grande, ¿sí? Como resuelve problemas de cantidad, siempre digo, es grande. Resuelve problemas de forma, regularidad, equivalencia y cambio. Oh, grande. ¿Cómo puedo hacer? Es así como el compromiso, es grande. Entonces, ¿nosotros qué hacemos?
hacemos uso de los desempeños, ¿sí? Que los desempeños son observables y hacemos uso del desempeño para poder evaluar la competencia, ¿ok? Eso es lo que nosotros hacemos. Entonces, acá es igualito. Si elaboramos e implementamos y evaluamos, por ejemplo, aquí el plan de gestión de riesgos y desastres, entonces podemos ver esta práctica número 4, que es mantenimiento de espacios salubres. Y esta práctica 4 permitirá cumplir el compromiso de gestión número 3. Ok. Muy bien. Entonces, ¿qué dicen esto de ¿cómo se llama? La elaboración e implementación, ¿no es cierto?, del plan de gestión de riesgos. Todas las instituciones educativas y todos los programas, ¿sí?, educativos, o sea, todos, ¿no es cierto?, tenemos que tener el comité de gestión de riesgos, ¿sí? Y este plancito que hacemos, hay que incorporarlo en el plan anual de trabajo. Tenerlo en cuenta, por favor, porque esto también se monitorea, ¿sí? Cuando uno va al UGEL, debe estar el plan de gestión de riesgos en el PAC, ¿ok? Entonces, también es necesario realizar la evaluación, ¿no es cierto?, de este plan durante las semanas de gestión. O sea, durante la semana de gestión que tenemos y en este año vamos a tener 4 semanas de gestión, también tenemos que hacer una evaluación del plan, ¿sí? No solamente la evaluación del PAT, del PI, del PCI, del reglamento interno, porque eso se hace, sino que también de este plan de gestión de riesgos. Entonces, el plan, ¿no?, de gestión de riesgos debe tener, por un lado, las acciones para evitar la generación de riesgos, como se dice, ¿no?, y reducir la vulnerabilidad. Pero por otro lado, ¿no es cierto?, también lo que debemos de tener es acciones de contingencia. No solamente el prevenir, sino, bueno, ya ocurre y qué tenemos que hacer, ¿sí? Ahora, este plan no debe estar en la carpeta del director, ¿no es cierto? No, también debe ser conocido, ¿sí? También debe ser conocido por toda la comunidad educativa. Ya, esto habría que ver formas, ¿no es cierto?, de hacerlo conocer. Entonces, cuando nosotros vamos a tener en el plan estas acciones de contingencia, ¿no?, debemos tener en cuenta que la comunidad educativa debe estar preparada, como acá dice, para afrontar incidentes, emergencias, desastres originados por fenómenos naturales. O también debemos tener en cuenta que las acciones a realizar deben proteger la vida de la comunidad educativa y que después de haber controlado el incidente, ¿no es cierto?, o desastre, se debe continuar con el servicio educativo permitiendo la normalización de las actividades, ¿sí? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Muy bien, sigamos. Asimismo, el Comité de Gestión de Condiciones Operativas debe implementar las siguientes acciones, dice, en torno a la gestión de riesgos. Velar por el fortalecimiento de las capacidades de la comunidad educativa en cuanto a acciones para evitar la generación de nuevos riesgos, buenas prácticas de higiene y bioseguridad, lineamientos de vigilancia y prevención para la fase semipresencial. O sea, cuáles son los lineamientos que se van a ir dando y ya se están dando, ¿no es cierto? Entonces, en cuanto a la semipresencialidad o presencialidad que se va a trabajar en estos momentos. Medidas preventivas y de distanciamiento social, actividades de soporte socioemocional entre ellas. Dentro de un momento vamos a hablar un poquito más, pero ahora sí está muy fuerte el trabajo de nosotros los docentes en cuanto a ese soporte socioemocional que debemos ser, ¿sí? Y como decía, y si ustedes me dicen, bueno, ¿y quién nos da el soporte socioemocional a nosotros? A nosotros los docentes, porque también lo necesitamos, ¿no? Esta situación nos ha golpeado muchísimo emocionalmente a todos, ¿no es cierto? Y algunos, vamos a decir, no sé si por la sensibilidad capaz, o sea, más aún, ¿sí? Otros más fuertes, pues lo llevan mejor, ¿no? O porque capaz no los ha golpeado tanto, ¿no? Los ha cacheteado, pero no los ha botado al suelo. A otros los ha botado al suelo, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante que nosotros brindemos ese soporte socioemocional a los estudiantes. Y no importa que nuestros estudiantes sean estudiantes grandecitos, porque igualmente sienten,
¿sí? Igual, ¿no? No, igual, y todavía peor, pienso yo, porque encima de una situación emocional, vamos a decir que está vulnerable, encima todavía vienen sus responsabilidades, que es peor todavía, encima eso más, ¿sí? Entonces, como dice, soporte emocional, entre ellas el autocuidado, la autoprotección, basados en el bien común y la resiliencia. ¿Y qué es eso de resiliencia? Yo no sé que ustedes sí lo saben, pero en todo caso, por si acasito, ¿no es cierto? Es que, y en todo caso lo diré, no con la definición exacta, pero pienso yo que es levantarse, ¿no es cierto? Levantarse ante la adversidad, ¿no es cierto? Luchar contra esa adversidad y levantarte. No ser el intento, levantarte. Muy bien. Después, estábamos hablando, ¿no es cierto?, de esto de gestión de riesgos. Entonces, perdón, ahí. Ya está, entonces hemos hablado. Y tenemos también que trabajar, como dice aquí, el reporte de incidentes, de incidentes sobre afectación y disposición de la institución, ¿no es cierto? Después de haber, por ejemplo, hecho nuestro simulacro escolar, ¿no es cierto? Entonces se hace después de eso el reporte de incidentes sobre afectación. También se hace ese proceso, ¿de qué está hablando acá? Está hablando que el comité, ¿no es cierto? Está el comité de gestión de condiciones operativas, que es el comité que se va a encargar de todo esto, también tiene a su cargo, perdón, también tiene a su cargo el proceso de adjudicación de kioscos, pero esto de kioscos ya no, están viendo que no va a funcionar para nada este 2022, ¿no es cierto? No funciona. Nada de kioscos, justamente la 048 dice eso, ¿sí? Y la 381 también dice lo mismo. Nos habla diciendo de que cada estudiante traerá pues su comidita, si es que va a ser presencial, o sea, está en la presencialidad, entonces, pero, y mantener el distanciamiento, ¿no es cierto?, cuando puedan comer sus sanguchitos, su agüita, ¿no es cierto?, eso. Muy bien. También se encargan de las funciones del Comité de Alimentación Escolar y sobre la salud escolar. La práctica número 5, entrega oportuna y promoción del uso de materiales y recursos educativos. En este caso yo voy a pasar un poquito rápido porque creo que a ustedes no les entregan mucho, ¿no es cierto?, estos recursos y libros, ¿no es cierto? Pero vuelvo a decir, siempre es bueno para el conocimiento, ¿no es cierto?, la gestión de los recursos y materiales educativos, la recepción de los recursos, el almacenamiento. Estos son indicadores, entrega de los recursos, redistribución, inventario, registro, todo esto es lo que se monitorea para el cumplimiento del compromiso de gestión número 3. Promoción del uso pedagógico de esos recursos y materiales educativos. O sea, no solamente es tenerlo. Yo decía, le vuelvo a decir que como especialista, a veces he ido a los colegios y miraba en el laboratorio las cajas del ministerio en cuanto a kits, ¿no es cierto?, por ejemplo, vamos a decir, de física, ¿sí? Era un kit de física que estaba desde el 2009, creo, pero selladito, ¿no? Entonces eso no puede ser porque lo que se entrega es justamente para que lo trabajen los estudiantes. Ustedes en las instituciones educativas tengan en cuenta eso, ustedes también pueden usar, ¿no es cierto?, ese laboratorio. No pueden, deben usar el laboratorio. Por lo tanto, entonces, al usar el laboratorio, ver algunas personas dicen, no, pero si lo saco, señorita, yo voy a ser responsable y yo voy a poder pagar. No, eso es una mentira. O sea, vamos a pagar, lo que hay que hacer es un acta del deterioro, o que se vamos a decir, deterioro más que todo, porque pérdida, es que también hay que tener cuidado, ¿no? No vamos hasta que después se van a perder las cositas, ¿no? Pero más que de deterioro hay que hacer un acta del mismo deterioro y hacer la comunicación respectiva al objeto, ¿sí? Entonces, promoción del uso pedagógico de los recursos materiales educativos. Vamos a la práctica número 6, estamos en el compromiso número 3, gestión y mantenimiento de la infraestructura, equipamiento inmobiliario. Y bueno, estos sí corresponden específicamente, vuelvo a decir, también al director, ¿no es cierto?, el diagnóstico de necesidades de infraestructura. Ahora pasamos a lo que es la práctica asociada a compromiso de gestión número 4, que es gestión de la práctica pedagógica orientada al logro de aprendizajes previstos en el perfil de egreso del CENEP.
Acá hay que tener también bien claro, como siempre, bueno, digo en las capacitaciones que hago, cuál es el perfil de egreso. A ver si ahorita hacemos un recuerdo de perfil de egreso, ¿sí? En un PPT, y también se los envío. ¿Ok? La práctica 1 es generación de espacios de trabajo colegiado, diversos, y otras estrategias de acompañamiento pedagógico para reflexionar, evaluar y tomar decisiones, que fortalezcan la práctica pedagógica de los docentes y el involucramiento de las familias en función de los aprendizajes de los estudiantes. Entonces, acá dice generación de comunidades de aprendizaje para fortalecer las prácticas pedagógicas y de gestión. Entonces, Entonces, uno puede decir, ¿y qué es eso de, y disculpen, voy a salir un ratito de esto, porque quiero que ustedes vean un videito, es de 1 minuto, 2 minutos, no crean que vamos a pasar de hora en video. Voy a salir para que hablemos sobre qué son las comunidades de aprendizaje. ¿Listo? Porque es fácil decir, sí, comunidades de aprendizaje, pero ¿y qué son las comunidades de aprendizaje? ¿Sí? Entonces, en este momento, antes de que, a ver, un ratito, voy a entrar a YouTube y les voy a pasar el videito chiquititito sobre comunidades de aprendizaje, porque eso también es muy interesante. ¿Listo? Y a ver, listo. A ver, por favor, voy a compartir. ¿Sí me están mirando? Por favor, ¿sí está mirándose? Buenas. ¿Se está mirando el video? Sí. ¿Qué son las comunidades profesionales de aprendizaje? Son grupos de profesionales, en este caso específico, vinculados con la docencia, que tienen objetivos e intereses comunes. Estos colectivos generan espacios de interacción, donde cada uno de los miembros tiene un alto grado de compromiso, involucramiento y empoderamiento de su misión como docente, que permiten generar una identidad colectiva, ya que comparten y reflexionan sobre sus experiencias en la práctica docente y fomentan una cultura de aprendizaje colaborativo, que los hace agentes participativos y de cambios positivos en la sociedad del conocimiento. Ahora tú eres parte de una comunidad profesional de aprendizaje, donde puedes colaborar en el análisis, evaluación y construcción de propuestas interesantes de acciones educativas que mejoren la calidad de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Con ello, puedes enriquecer día a día tu bagaje de competencias. Crearemos espacios de reflexión sobre nuestras prácticas docentes con sus aciertos y errores, la interacción con los estudiantes, los ambientes de aprendizaje propicios, las actividades, las acciones formativas que surgen de los procesos evaluativos y demás temas de interés común, siempre con una actitud proactiva y respetuosa. A partir de hoy realizaremos una variedad de actividades que te inviten a fortalecer los procesos de mejora continua en tu desempeño docente, que te permitan un involucramiento y sostenibilidad en los aprendizajes a través del tiempo. Bienvenidos a esta comunidad profesional de aprendizaje. Muy bien, entonces, no lo tomemos como ahí un médico, un ingeniero, no. Estamos hablando de una comunidad de aprendizaje de docentes, ¿sí? Y como decía, es ese involucramiento que se debe tener. A ver, por favor, voy a seguir compartiendo mi pantalla. El involucramiento como profesores, pero también, como dice, como trabajo colaborativo, ¿no es cierto? En él vamos a trabajar. A ver, un ratito, por favor. Ya está. Entonces, como decíamos, la institución educativa debe asumir el reto de conformar estas comunidades de aprendizaje.
en donde los miembros, o sea, nosotros los docentes, nos apoyamos mutuamente y aprendemos colectivamente y compartimos una misma visión y un compromiso para mejorar la propia práctica educativa con el propósito de incidir en los aprendizajes de los estudiantes. En chiquitito es eso, pero como ustedes han visto, involucramiento, compromiso, trabajo colaborativo, ¿sí? Es todo lo que se trabaja en las comunidades de aprendizaje. Esto es muy interesante, es mucho más, solamente estoy hablando de una reseña, sí, pero es mucho más. Podemos trabajar también, ¿no es cierto?, asesorando esto sobre comunidades de aprendizaje. Muy bien, sigamos. Acá, elementos de una comunidad de aprendizaje. Ahí está lo que estaba diciéndoles, visión y valores compartidos, ¿sí? Todos a una dirección, todos a una dirección. Creo que la primera visión es perfil de egreso, ¿sí? Que todos tengamos bien claro sobre el perfil de egreso y que podamos, que a partir de todas las áreas lleguemos, ¿no es cierto? Debemos llegar, esa es nuestra meta, ¿sí? La toma de decisiones compartidas para el desarrollo integral del estudiante. Investigación profesional. Partimos siempre de diagnóstico, ¿sí? Partimos de diagnóstico y a partir del diagnóstico, ¿qué vamos a trabajar? ¿Cuál es nuestra propuesta? Liderazgo compartido. Todos somos líderes. No hay uno que dirige ¿no? y que los demás siguen. No, todos aportan, todos dicen, todos dirigen, ¿sí? Apertura al interaprendizaje, ¿sí? Todos abiertos al cambio, ¿no? Compartir la práctica pedagógica. Ahora último estaba viendo, como estamos hablando de educación híbrida, hay algunos, vamos a decir así, apps, ¿no es cierto? Algunos programas que, o sea, uno puede estar utilizando para optimizar nuestro trabajo a distancia, pero muchas veces los profesores se niegan, ¿no es cierto?, a aprender, ¿no? Vamos a decir, el Classroom, ya, pero un poquito, o sea, como que no, pero ¿y cómo lo hago? Y que no sé qué, y que, o sea, nos negamos, no nos podemos negar, desde ya ahora sí que no, ¿no? Usar un Canvas, ¿no? Usar ¿cómo se llama? Esto que de la pizarra interactiva, no, pizarras Blackboard, no sé cómo se dice, ahorita no me recuerdo. Entonces, utilizar todo eso en nuestro trabajo, optimizar, ¿no es cierto? Nadie dice que es obligatorio, para nada, ¿sí? Pero de verdad que sí nos va a ayudar muchísimo a nosotros a facilitar más la estrategia misma didáctica que tenemos con los estudiantes, pero también para los estudiantes porque les va a resultar mucho más, vamos a decir, divertido, asombroso para ellos trabajar con esto, ¿sí? Entonces, no nos neguemos a aprender diariamente, a aprender sobre eso. Y como al último, confianza mutua, respeto y apoyo, que es lo primero que debe haber en una comunidad educativa, ¿sí? Trabajar, permanentemente trabajar en confianza y en respeto, ¿sí? Para, como dice aquí, para que ese trabajo colaborativo genere propuestas y solucione problemas. Trabajo colegiado. Nosotros sí venimos trabajando siempre trabajo colegiado, ¿no? Que eso al principio también estaba un poquito difícil, pero ahora creo que está mucho mejor, pero también siempre hay que orientar el trabajo colegiado en cuanto a los temas, en cuanto a la interacción misma de los docentes que se van y qué temas y qué vamos a ir abordando poco a poco. Entonces, como dice, para el desarrollo de esta práctica, la institución debe instalar pues el horario de trabajo colegiado, la estrategia que se va a utilizar, como les decía, ¿no es cierto? ¿Cómo va a ser este trabajo? Van a entrar los directivos, los docentes, los coordinadores, ¿cómo se va a hacer este trabajo interáreas o solo el área, ¿no? Y en este caso yo creo que entre nosotros tendríamos que ser, o solo, por ejemplo, ciencias o letras, ¿no? Pero en este caso, en estos momentos, nosotros deberíamos ser, y yo creo que para ustedes está más fácil esto, ¿no es cierto? Porque no son muchos profesores por cada área y por lo tanto eso nos facilita hacer, por ejemplo, productos integrados, ¿no es cierto? Experiencias de aprendizaje integradas, nos ayuda muchísimo porque ahora sí nos juntamos toditos, ¿sí? Entonces, dice, se planifican las experiencias de aprendizaje en el marco, claro, del proyecto curricular institucional a partir de las características, intereses y necesidades de aprendizaje de los estudiantes, tomando en cuenta, como dice, los contextos regionales y locales.
Dice, ¿para qué se hace este trabajo colaborativo? Para que se reflexione, ¿no es cierto?, sobre el análisis, ¿no?, de cómo es que estamos avanzando. ¿Qué características, ¿no es cierto?, deben cumplir nuestra planificación para que esté acorde a esos intereses de los estudiantes, ¿sí? Para que nosotros podamos analizar sobre los enfoques que se plantean, y tenemos varios enfoques, ¿no es cierto? El enfoque por competencias, el enfoque socioconstructivista, que son los enfoques que en este momento engloban nuestro trabajo. Se analicen las competencias, capacidades, estándares y desempeños por grados, edades y ciclos y niveles educativos y las implicancias que tienen en la práctica pedagógica. Les estoy diciendo todo esto porque a veces pensamos que el trabajo colaborativo solamente es que nos juntamos. A ver, en algunas nos capacitamos y en otras conversamos, pero miren cómo es el trabajo colaborativo. Tiene características, como por ejemplo se identifican las barreras para el aprendizaje, lo que no se puede lograr, ¿por qué? Ya, ¿sabe qué? En CIT, ¿ya? En CIT han salido, para el primer trimestre, el 50% de chicos están mal. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Entonces, ahí en el trabajo colaborativo es lo que vemos. Pero en matemática no. Ah, entonces, ¿qué ha pasado? Entonces, es ahí donde nosotros empezamos a trabajar en el trabajo colaborativo. Se realice, como dicen, ese marco de identificación de estudiantes que puedan estar en riesgo de deserción, se reúnan para reflexionar sobre las enseñanzas y aprendizajes de acuerdo a las características y necesidades, porque lo que a mí me funciona, capaz le puede funcionar también a mi colega. Se brinden espacios de reflexión y autoevaluación sobre la práctica pedagógica, se investigue, analice y reflexione en torno a lo que demanda asumir la evaluación formativa, se compartan experiencias y constaten ideas y reflexionen en relación a lo que implica la mediación. En otro momento podremos hablar de evaluación formativa, mediación específicamente, ¿no es cierto? Retroalimentación, son algunas capacitaciones que son muy necesarias. Si es que sí las saben, yo creo que siempre es bueno hacer un refresh, ¿no es cierto?, sobre las mismas. Bueno, vuelvo a decir, no me gusta mucho la lectura de las PPTs, ustedes lo van a tener para poderlo leer, ¿sí? Ya con más calma. Y además porque tenemos hasta las 9 y si seguimos así, ya son las 8:30. Entonces, poder terminar, ¿sí? Hasta el quinto compromiso. Entonces, como dice aquí, recuerda, es necesario aprovechar los bloques de semanas de gestión para la reflexión colegiada a partir de las evidencias que trabaje cada docente con la finalidad de mejorar el desarrollo de aprendizajes durante las semanas lectivas. ¿Sí? Y en las semanas de gestión, pues ahí es donde tenemos, ¿no es cierto?, como dice acá, hacer esa reflexión permanente del trabajo colegial. Si lo hemos llevado bien, una evaluación, ¿no es cierto?, si lo hemos llevado bien el año pasado, qué nos faltó, qué podemos aumentar, cómo podemos optimizar. También debería hacerse un plancito, ¿sí?, de más o menos cómo, es que, disculpen, pero todo debe estar planificado, ¿sí?, todo debe estar ordenado. Si no, ay, la semana próxima, ¿qué vamos a hacer? Ay, no sé, a ver, ¿qué hay? No, todo tiene que estar previamente planificado. El acompañamiento pedagógico, le decía, en el compromiso de gestión número 4 del anterior, 2019, 2018, 2020, que hemos estado llevando los compromisos, estaba esto de acompañamiento, ¿no es cierto? Tener en cuenta que el monitoreo que se trabaja, tanto de UGELA como de dirección, ¿no?, es justamente para, como la palabra lo dice, para que podamos nosotros aportar al docente, ¿sí? Bueno, digo nosotros porque estoy en este momento en cargo directivo, entonces vuelvo a decir, tenemos que aportar, ¿sí? En ninguno de las formas es juzgar, sino es aportar, ¿sí? Analizar, ¿no es cierto?, esa información que hemos recogido en el monitoreo para saber, no vamos a decir, profesora, tal cosa, sino cómo podemos aportar a eso y a qué compromisos llegamos para la mejora continua, ¿sí? Porque eso es mejorar de forma progresiva y continuamente, ¿sí? Entonces, como dice aquí, a partir de las evidencias registradas, exponiendo argumentos no solo de la experiencia de uno, sino en base al currículum nacional y al marco de buen desempeño docente, ¿sí?
Entonces, con eso, con esos instrumentos, es con los que uno tiene que aportar al trabajo docente. Generalmente, también hacer un seguimiento. O sea, ya hemos encontrado, por ejemplo, profesor, de que las estrategias aún pueden ser optimizadas. Entonces, hay que hacer el seguimiento, ¿no es cierto? Si se está aplicando o no las estrategias y si está funcionando o no, también puede ser, ¿no es cierto? Y como dice aquí, poder brindar materiales y recursos al docente, ¿no? Mire, sabe que yo tengo un video lindo de esto, o sabe que vamos a, o como les decía ahorita, ¿no? Podemos tener una capacitación sobre mediación, ¿no es cierto? Para que aprendamos más sobre cómo mediamos el trabajo del estudiante, ¿no es cierto? Entonces, eso sería un buen aporte para el docente. Identificar y socializar buenas prácticas docentes en la comunidad educativa, establecer un plan de abordaje y fortalecimiento en torno a las necesidades formativas, exactamente. Si yo veo que hay necesidades formativas en el docente, por ejemplo, quieren saber más sobre retroalimentación, entonces eso yo como subdirectora, como directora, ¿no es cierto? Eso es lo que tengo que darle al docente. Como les decía, mejor acuerdos y compromisos que después van a tener que hacerle un seguimiento al mismo. Monitorear los planes de mejora, haciendo seguimiento, como les decía. Muy bien, la práctica número 2. Monitoreo de la práctica pedagógica docente utilizando las rúbricas de observación de aula u otros instrumentos para recoger información sobre su desempeño, identificar fortalezas, necesidades y realizar estrategias de fortalecimiento. Muy bien. Entonces, el monitoreo de las prácticas pedagógicas, ¿no es cierto? Debe ser permanente. ¿Sí? Siquiera mínimo 3 veces al año, eso es lo que nos dice. ¿Sí? En el año entrar 3 veces para estar con el docente. A veces no se puede realmente, cuando son muchos docentes, no se puede, pero cuando son pocos, yo creo que sí se podría un poco estar ahí. ¿Sí? Registrar, como dice, las evidencias de la práctica docente, categorizar las evidencias, lo que supone organizar y esquematizar la información registrada. Sistematizar los resultados, priorizar los aspectos de mejora en función a los compromisos establecidos, porque ya nos hemos comprometido en mejorar en esto y en esto, y entonces vuelvo a decir, seguimiento del mismo. Realizar estrategias de fortalecimiento del desempeño docente. Ahora, hay actividades y desarrollo de mecanismos específicos de evaluación docente. Entonces, podemos, como dice aquí, utilizar la rúbrica de observación de aula, ¿no es cierto?, la que nos da el ministerio, y allí está. Pero también podemos usar la ficha de monitoreo que nos da la SUGELES, ¿no? Bueno, nos da la SUGELES, vuelvo a decir, a nosotros los directivos, sí, nos da, pero también nosotros como directivos tenemos que alcanzárselas a ustedes, ¿no? No es un secreto, no es, uy, a ver, en esto y todo tapadito. No, para nada. Profesora, acá tiene ¿cómo se llama? La ficha con la que va a ser monitoreada. Y listo, nada más. No, nada es secreto, nada es oculto, para nada. ¿No? Solamente en este momento mostrarles y recordarles un poquito las rúbricas de observación de aula, ¿no es cierto? Que era, se recuerdan, involucra activamente, bueno, con esto yo monitoreaba como especialista, ¿sí? Y por ejemplo, ¿no? Involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje, promueve el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico, evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza, propicia un ambiente de respeto y proximidad y regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. Son 7, ¿no es cierto? 2, 4, son 5, perdón. Entonces, pasos para la aplicación de las rúbricas de observación de aula. Ahí está, antes de la aplicación, durante la aplicación y aplicación. Vuelvo a decirles, este PPT se los paso a ustedes, no es necesario leerlo. Desarrollo de estrategias para atención a estudiantes en riesgo de interrumpir sus estudios para que alcancen los aprendizajes esperados y culminen su trayectoria. Muy bien, entonces, evaluación y mediación formativa para el desarrollo de los aprendizajes. Evaluación para la mejora de los aprendizajes. Exacto. ¿Para qué evaluamos? O sea, ¿para qué nosotros evaluamos? ¿No es cierto? Tengamos en cuenta que la evaluación formativa, ¿no es cierto?, también tiene una parte de evaluación certificadora. Y la evaluación certificadora es aquella que da, nos da la información sobre cómo está el estudiante. Es la que califica, ¿no es cierto?, es la que tiene A, B, C, 14, 15. Es esa, ¿sí? Esa es la evaluación certificadora. Entonces,
Es importante esa información, ¿no es cierto? La semana pasada, sí, ¿no? O esta semana, la semana pasada, esta semana creo que hemos tenido reunión con Grupo Siembra, hablábamos un poquito de esto, ¿no? Y le decía, no solamente el CIAGIE, ¿no es cierto? Es quien me da los datos, cómo ha estado el alumno en el año anterior, ¿no? Sino también hay otras herramientas que me dicen, ¿no es cierto? Y me dan fe de cómo ha sido el trabajo de tal alumno. Pero vuelvo a decir, pero el CIAGIE es muy importante, muy importante. Entonces ahí es donde nosotros hacemos las notas, ¿no es cierto? Las notas y podemos ver cómo está el estudiante, o se necesita una carpeta de recuperación o necesita un reforzamiento. Siempre, ¿no es cierto?, cuando nosotros hacemos las sesiones de aprendizaje, cuando hacemos las experiencias de aprendizaje, trabajamos situaciones retadoras, ¿no es cierto? Y como dice, retador, porque no es una situación que lo puede ser fácil, pero tampoco imposible, ¿no es cierto? Entonces sería situación imposible, ¿no es cierto? Y no es imposible, porque en todo caso no es así de difícil, sino que tiene que retar. ¿Para qué? Para que el estudiante ponga en juego todo lo que sabe, ¿sí? Todas sus habilidades, conocimientos, todo, ¿sí? Para solucionar, ¿no es cierto?, el reto que nosotros le estamos planteando. Por eso tienen que estar bien construidas esas experiencias de aprendizaje. Establezcan criterios de evaluación y aseguren su comprensión por parte de los estudiantes. Utilicen diversos métodos, técnicas e instrumentos que permitan evaluar de forma diferenciada a los aprendizajes esperados, para que los docentes recojan y analizan esas evidencias con base a criterios de evaluación, porque nosotros trabajamos ahora, ¿cómo evaluamos? Les estaba diciendo, ¿qué evaluamos? Competencias, ¿qué evaluamos? ¿Y cómo evaluamos las competencias? A través de criterios, ¿sí? Y estos criterios deben ser, pues, sistematizados, ¿no es cierto?, sus resultados, y bueno, posteriormente lo registramos en el CIAGIE o en las libretas de logros, ¿no? ¿Para qué? Para reflexionar sobre lo que se ha alcanzado o lo que no se ha alcanzado y tomar decisiones oportunas, que eso es evaluación formativa, tomar decisiones oportunas. ¿Sí? La retroalimentación, muy importante, es la médula, la célula de lo que es evaluación formativa. ¿Sí? Eso es retroalimentación. ¿Sí? Bueno, y tipos de retroalimentación, que también eso es otra, vamos a decir, sí, sería todo una hora ahí para hablar solamente de retroalimentación, ¿no? Y validación de evidencias, que eso también es importante. Ya decía, mediación, como decía, esa es otra capacitación también, pero solamente decir que es, la mediación me va a permitir revisar esa información sobre los estudiantes, ¿no es cierto? También hay que tener en cuenta que hay que ver su situación familiar, su forma de aprender, las características socioculturales. Es muy importante hacer este diagnóstico porque no podemos nosotros medirlos a todos de la misma forma, no. No, estos no quieren trabajar porque están desmotivados. No podemos decir eso. Es que quizás tienen una situación álgida, ¿no es cierto? Una situación problemática, personal, que no les permite a ellos trabajar, ¿sí? También vamos a tener que recoger y analizar evidencias. Se les decía, es importante brindar ¿cómo se llama? Una validación de la evidencia, porque no todas las evidencias son, vamos a decir, son válidas, valga la redundancia, vamos a decir, son pertinentes, ¿sí? Me encantaría, yo les voy a hacer si tengo que hacerles una capacitación sobre esto, sobre validación de evidencias, para ver cómo es con ejemplos, por supuesto, ejemplos de vida real, sobre la validación de ellas, ¿sí? Promover la reflexión y espacios de autoevaluación y coevaluación de acuerdo al nivel de pensamiento, atender y apoyar de manera diferenciada y oportuna a los estudiantes, que es muy importante. ¿Sí? Utilizar y proporcionar una variedad de materiales y tecnologías, propiciar el aprendizaje colaborativo y cooperativo, que sabemos que son diferentes. Es que no tengo mucho tiempo. Esta es una capacitación que le he hecho casi en una semana, sí. Sí, la estoy haciendo en 2 horas. Decía, va a tener que ser sin leer mucho las diapositivas. A ver, ¿en qué hora estoy? Bueno, 20.
El acompañamiento socioafectivo y cognitivo del estudiante en riesgo de interrumpir, eso es muy importante ahora, porque tenemos que recuperar a todos los estudiantes. Por eso es de que están hablando muchísimo de la presencialidad, porque tenemos que recuperar a todos los estudiantes, que muchos de ellos incluso se han, vamos a decir, se han vencido, como decir, no, ya no puedo, y se han vencido en el camino, ¿no? Cuando no ha debido ser así, no han debido vencerse, pero muchos sí se han vencido, ¿no? De acuerdo, dice lo plantea en el documento de orientaciones para promover la continuidad educativa, se recomienda que desde la tutoría y orientación educativa se realice el diagnóstico de necesidades. Esto se hace al principio del colegio, o sea, cuando nosotros vamos a empezar, tiene que haber un diagnóstico, ¿sí? Organizar la atención, planificar las acciones, como dice ahí. Y ya está. Planificar las acciones, qué vamos a trabajar con ellos, cómo lo vamos a hacer e implementar las mismas. Hay una herramienta, como que dice aquí, Alerta Escuela. ¿Y cómo es ese Alerta Escuela? Sí, es una, vamos a decir, es una herramienta del ministerio en donde se llena la información ahí, es un aplicativo, ¿no es cierto?, donde se llena la información y se llena la información y ahí sale y por eso es alerta, sale con rojito, amarillito y verde, y nos dice, por ejemplo, de acuerdo, por supuesto, contrastando con los informes enviados, cuáles son los estudiantes que están más en riesgo, ¿sí? Entonces, identifica, como dice, a los estudiantes. Incluso le dice exactamente qué estudiante en qué sección o también le dice cuántos estudiantes en el quinto A están así. Entonces, toda esa información lo da Alerta Escuela mediante, o sea, se le llena la información y sale todos los resultados. Muy interesante, ¿sí? Entonces, como dice, con esta herramienta se espera que el director, ¿no es cierto?, con todos, pues, se priorice, ¿no? O sea, si le estoy diciendo, el estudiante José Chávez está en riesgo, ya. Está en naranjita, está en riesgo. Ya, entonces con él tenemos que trabajar. Entonces que hay que ir a visitar, hay que llamarlo por teléfono, hay que preguntar qué es lo que está ocurriendo, ¿no es cierto? O hay que ayudarlo, hay que mandarle las tareas, en fin, podemos hacer tantas cosas. ¿Listo? Práctica 4. Implementación. Estamos con el compromiso de gestión 4, ¿sí? Implementación de estrategias de difusión de los enfoques del currículo nacional a toda la comunidad educativa. Entonces, como dice acá, es importante que consideremos que los enfoques, ¿sí? Los enfoques transversales, los que tenemos, que son 7, ¿no es cierto? Enfoques transversales. Estos enfoques debemos conocerlos y divulgarlos. Y no solamente conocerlos y divulgarlos, sino que estos enfoques deben estar dentro, y están. Yo he visto lo que ustedes estaban proponiendo ese día, ¿no es cierto? Están dentro de las programaciones, ¿sí? Pero no solamente eso, sino que, como dice, deben ser reflejados en la gestión y también deben ser considerados estos enfoques en el PI, en el PAT, en el PCI, en el reglamento interno, ¿sí? Ahora, ¿debemos trabajar todos los enfoques? Sí, los 7, en todo el año, ¿sí? Porque estos enfoques no solamente son letras, sino que son vivencias, ¿sí? Son vivencias de valores, son vivencias que, vuelvo a decir, deben estar transversadas, deben estar conectadas incluso con cada una de las actividades trabajadas, ¿sí? Listo, muy bien. Entonces, mediante los enfoques, ¿no es cierto?, dialogar y reflexionar sobre las cosas que ocurren, sobre los valores, las actitudes, ¿no es cierto? Incluso cómo es de que podemos solucionar alguna problemática, ¿no es cierto? Solución de problemas en cuanto vamos a decir, a convivencia, ¿sí? Aunque después ahora vamos a hablar de convivencia. Entonces, otro es generación de espacios de la promoción de lectura, ¿sí? En los concursos y actividades escolares promovidos por el ministerio. Entonces, muy bien la promoción de la lectura,
¿no? Donde tiene, como dice aquí, varias etapas, la de diagnóstico, la de diseño y la de monitoreo y evaluación. Promoción de proyectos educativos ambientales también. Esto más bien, a ver, esto se refiere, como dice aquí, como dice, la implementación de estrategias de difusión de los enfoques y, ¿no es cierto? Para eso tenemos algunas actividades que se van, vamos a decir actividades, sí son actividades, pero planes, más que todo, planes, ¿no es cierto?, que se trabajan en la institución educativa, deben trabajarse obligatoriamente, ¿ah? ¿Sí? La lectura y esta que es de promoción de proyectos educativos ambientales integrados. Ahora, aquí, por ejemplo, aquí está proyecto, por eso se dice proyectos educativos ambientales integrados, PAI, ¿sí? Entonces, la situación de medio ambiente es una situación muy álgida que desde educación pues tiene que ser abordada, ¿no es cierto? Por decirles, yo les envío esto, las características, y acá hay algunos proyectitos que el ministerio los promueve. Por ejemplo, el PAI, ¿no es cierto? Como dicen los proyectos educativos ambientales, potencian las áreas verdes, ¿sí? También hay este proyectito de manejo de residuos, este proyectito de vida verde que promueve la valoración de la biodiversidad. El trabajo que se hace con Globe Perú, ¿sí? Es interesantísimo, que promueve la indagación científica. Este es muy bonito. Ustedes solamente, si quisieran saber más sobre eso, ponen Vida Verde Vive y les sale la información. Conciencia Ambiental Globe Perú, Minedu, también les sale. También este proyectito de huella de carbono, ¿sí? Y bueno, también se trabaja lo de salud y alimentación y bienestar. La parte de gestión de riesgos, ¿no es cierto? Y ahora pasamos a la práctica número 5, que es implementación de estrategias de desarrollo de competencias docentes y desarrollo profesional en el ámbito pedagógico. Entonces, ¿cómo fortalecer esas competencias docentes? ¿Sí? Entonces, primero, pues hay que identificar las necesidades que tiene el docente en cuanto a su formación, ¿sí? Se puede realizar, como dice, alianzas estratégicas. En este caso sería bueno que se realicen las alianzas justamente con nuestra institución, ¿no? A la cual nos estamos perteneciendo, ¿no? Para que ellos pueden, por ejemplo, fortalecer sus competencias a través de capacitaciones, a través de proyectos, planes que se les puede estar dando. Impulsar la participación de la comunidad docente en acciones formativas promovidas por UGEL. Y en el caso de las instituciones públicas, reportar a UGEL el plan de acciones formativas también, ¿no? O sea, cómo se va a capacitar a los docentes, en qué tiempo y en qué temas, ¿sí? Pero vuelvo a decir, para esto primeramente es un diagnóstico de necesidades. ¿Qué es lo que necesita el docente? Y no porque lo diga, sino porque el mismo monitoreo que ha realizado la dirección o la subdirección o con el coordinador, ¿no es cierto?, ha resultado como diagnóstico cuáles son esas necesidades, ¿no? Muy bien, eso dice acá el diagnóstico. Ahora sí pasamos a al último compromiso de gestión, que es las prácticas asociadas al compromiso número 5, que es gestión del bienestar escolar, que promueve el desarrollo integral de los estudiantes, ¿sí? Y esto es lo que nosotros venimos trabajando y, como decía, ahora mucho más, ¿sí? Entonces, ese acompañamiento socioemocional, ¿no?, y cognitivo que necesitan todos los estudiantes en estos momentos, vuelvo a decir, visto esta pandemia nos ha hecho sufrir mucho desde ya. Entonces, y vuelvo a decir, nuestros estudiantes están mucho más, creo, por lo mismo que ellos tienen doble, ¿no?, el estudio más el trabajo. Entonces, eso pues es mucha más responsabilidad, mucha más carga sobre sus hombros. Entonces, se fomenta, como decía, una gestión democrática de la convivencia escolar, el respeto de los derechos humanos, promoviendo siempre el bien común. Aquí la práctica 1, fortalecimiento de los espacios de participación democrática y organización de la institución educativa o programa educativo, promoviendo relaciones interpersonales positivas entre los miembros. ¿Y cómo efectivizo eso? Con la participación estudiantil, ¿no? Participando los estudiantes en el municipio escolar, ¿no es cierto?, en asambleas,
en orientación en los comités de aula. Eso los ayuda muchísimo, ¿no? Y acá está, por ejemplo, el municipio escolar, el comité de aula, la asamblea, ¿no es cierto? ¿Y qué es eso de la asamblea? Porque, bueno, yo creo que el comité de aula y municipio escolar, lo sabemos hasta de memoria, pero asamblea se realiza para, como dice, para deliberar sobre asuntos públicos o temas de necesidad específica del aula y para apoyar las actividades realizadas por el municipio escolar o el que haga sus veces, ¿sí? Está dirigida, ¿no es cierto?, por el comité de aula, pero siempre debe estar el tutor ahí, ¿sí?, para coordinar la ejecución y también para ver de que todo se lleve de una manera ordenada y respetuosa, ¿sí? Muy bien. ¿Qué significa eso de orientaciones entre pares? Se realiza entre los estudiantes a fin de brindar soporte entre los mismos, considerando protocolos o orientaciones establecidos por el minero. Los estudiantes comparten con otros compañeros temas de ejercicio de derechos y prevención frente a cualquier situación de vulnerabilidad en su institución y comunidad. También hay otras instancias de participación estudiantil, como los juegos escolares deportivos, como por ejemplo concursos de danzas, como por ejemplo, bueno, orquestando es un programa del ministerio, ¿no es cierto? Bueno, también puede ser talleres deportivos, en fin, esas son otras instancias de participación estudiantil. También la PAFA, ¿no es cierto? Y el comité o taller de aula de las instituciones públicas son algunas, bueno, la asociación, ¿no es cierto? Y también se puede hacer la participación estudiantil en la conformación de brigadas con integrantes de la comunidad educativa. Práctica 2, elaboración articulada, concertada y difusión de las normas de convivencia, ¿no es cierto? Ya sabemos que las normas de convivencia deben ser, 1, formuladas en términos positivos, no en negativos, ¿sí? No, no botarás basura en el suelo. No. Es en positivo. El aula se mantendrá siempre limpia, ¿sí? En positivo, ¿sí? Debe ser difundido, ¿sí? Debe ser publicado, ¿no? Todos los estudiantes deben saberlas y por eso es que siempre uno pone las normas de convivencia adelantito para que eso esté así permanentemente a la vista, ¿no?, de todos los estudiantes. Se debe tener una disciplina, sí, pero con una disciplina con enfoque de derechos, ¿no? No una disciplina coercitiva, una disciplina del castigo, eso ya no existe, para nada, ¿no es cierto? Siempre, como decimos, con ese enfoque de derechos, ¿no? Pero también de deberes, ok, no solo derechos, tengo derecho a que no me digan, a que no me miren, a que no, sí, pero también tienes el derecho de ser respetuoso, de ser puntual, también eso, ¿no? Medidas correctivas más allá del comportamiento disruptivo. Entonces dice, las instituciones educativas mantienen la responsabilidad de garantizar un entorno positivo para el aprendizaje. En tal sentido, uno de los roles en el de brindar apoyo y soporte en los procesos de transición, incertidumbre y adaptación que experimentan los estudiantes tanto en el nivel cognitivo como emocional. O sea, las medidas correctivas deben ser situaciones de compromiso, ¿no? De cómo resarcir, ¿no es cierto?, algunas situaciones hechas, ¿sí? Pero no porque te obligo, sino porque tú estás convencido que esa situación debe cambiar y que puedo resarcir la misma. Práctica número 3, implementación de acciones de prevención de la violencia con estudiantes, familias y personal. En como dice aquí, desarrollo de acciones de prevención, no sé, o sea, ustedes saben bien que hay la plataforma XCB, ¿no es cierto?, en donde ahí están los protocolos, ¿no es cierto?, que debemos ir trabajando. La práctica número 4, atención oportuna de situaciones de violencia contra estudiantes de acuerdo con los protocolos vigentes. Efectivamente, cualquier situación que ustedes conozcan, y a veces, como dicen, es mejor no conocerlas, sí, deben ser reportadas inmediatamente, ¿sí? Si es situaciones de violencia, efectivamente, deben ser, y peor si son las de, vamos a decir, en cuanto a violencia sexual, sí, esas deben ser inmediatamente, que uno lo sepa, debe estar enviado a la comisaría, a la fiscalía y al centro mujer, sobre todo también, a la línea 100, de tal manera que uno quita responsabilidad, porque si uno no hace la denuncia respectiva, entonces, ay, señor, se viene todo, ¿sí? Entonces,
Bueno, discúlpeme, yo no estoy mucho con lo de EVA, vuelvo a decir, yo soy más que todo educación básica regular, entonces no sé cómo ustedes trabajan esta situación, ¿sí? Porque esto es más que todo niños y adolescentes y nosotros pues, siempre, bueno, en EVA trabajamos con adultos, que la cuestión ya es diferente, ¿sí? De todas maneras les ponía yo esto, ¿sí? Esto de protección, la línea 100 y todo eso, para que ustedes puedan tener también esa información, ¿sí? No necesariamente capaz se aplique o no se aplique, pero sí ya tiene la información. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, a ver, voy a ver si alguien ha conversado conmigo. Ah, muchas gracias. No, nadie ha conversado conmigo, nadie me ha hecho ninguna pregunta. Sí, muy bien. Espero que, bueno, muy rápidamente, pero saber sobre esta guía de gestión y vuelvo a decir, como empecé, los compromisos de gestión son los que guían todo, pero como ahora, somos todos nosotros los que ejecutamos y hacemos, porque no es que solo el director trabaje, eso no es real. Todos trabajamos y hacemos para tener y para poder elevar, ¿no es cierto?, los indicadores de los compromisos de gestión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesora, profesores, todos los que están presentes. Gracias. Pregunta, colegas. A ver, prenderé mi... Yo tenía. Dígame usted. Sí, eso de las 4 semanas que dijo de planificación, como dijo, de las 4 semanas de marzo, las 4 primeras semanas, ese es obligatorio porque en los colegios privados, por ejemplo, solamente van a tener 2 semanas y después van a empezar a trabajar normal, ¿no? Con los estudiantes. Ver si es obligatorio o es voluntario. Muy bien. ¿Qué sucede con esto? Bueno, a veces esto me pasó también con colegios de convenio. ¿Qué sucede con esto? O sea, efectivamente, no podemos ir contra la norma. Estoy hablando resolución viceministerial 381-2021. Es norma, ¿sí? 040, resolución ministerial viceministerial 048. O sea, estamos hablando de normas. Entonces, las normas no pueden estar a colegio particular, a colegio nacional, ¿no es cierto? Porque todos nos regimos somos de educación básica regular y nos regimos por un currículo nacional y nos regimos por el Ministerio de Educación y por lo tanto nadie puede salir de esto. Pero efectivamente, como se lo dice, sí lo hacen. Sí, sí lo hacen y muchas veces cuando nosotros decimos, empezamos por decir la segunda semana de marzo, los particulares empiezan el primer día de marzo, el primer día de marzo hábil, ¿no es cierto? Siempre lo hacen. Entonces, ¿de qué pasa? Pasa, pero si me pregunta a mí, eso no debe pasar, porque todos nos tenemos que pegar a la norma vigente. Pero, como le digo, la norma es la norma. Ahora, que los que salen de la norma, bueno, no podemos hacer nada. Como se dice, los particulares hacen eso. Muchas gracias. ¿Alguna colega más para poder despedirnos, dar las gracias a la especialista? Muchísimas gracias a ustedes, en todo caso, muchísimas gracias por haberme escuchado. Yo creo que tenemos muchísimo más que trabajar, sí, no solamente en cuanto a gestión, porque gestión, bueno, generalmente no doy, yo soy técnico pedagógico, pero gestión en este momento sí era importante porque, vamos a decir, nosotros trabajamos eso, trabajamos semanas de gestión, las semanas efectivas, las semanas lectivas, hacemos eso, entonces era necesario el conocimiento mismo. ¿Sí? Porque el conocimiento nos fortalece. ¿Sí? El desconocimiento es cuando nosotros nos equivocamos justamente porque desconocemos. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias. Señorita Rosario, en todo caso, ¿me puedo retirar? ¡Aló!